Hola, hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las obligaciones según su objeto, dar, hacer o no hacer. Obligaciones de dar. Según el fundamento jurídico, la obligación de dar es aquella que tiene por objeto la transferencia del dominio de una cosa o constituir el derecho real en ella o simplemente entregar una cosa. Nuestro Código Civil da tres finalidades dentro de esta obligación: transferir el dominio, propiedad, construir un derecho real, usufructo y entregar una cosa sin transferencia del dominio, arrendamiento o depósito. En la transferencia del dominio encontramos compraventa, donación, sucesión de causa de muerte. La compraventa es un contrato donde una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla con dinero. La donación es un acto donde se da o se transfiere de manera voluntaria un bien sin llegar a recibir algo a cambio. La sucesión a causa de muerte sucede cuando el titular del bien fallece, se le traslada el dominio a sus herederos con o sin testamento. Asimismo, podemos hablar de la acción de prescripción ordinaria o extraordinaria adquisitiva del dominio. Persona en posesión de un bien mueble o inmueble de buena fe se adquiere ante un juez civil del lugar donde se encuentra el bien. De forma ordinaria, para muebles en 3 años y muebles 5 años, se demanda cuando hay justo título. El que está en posesión demanda por mejor título en relación al título y posesión. El juez dispone por sentencia que el título que está escrito se cancele y que el que esté en posesión lo inscriba. Para esto necesita dos elementos: posesión del bien, título legalizado que no alcanzó a inscribir. En la forma extraordinaria tenemos que quien demanda debe ser el actual poseedor. Quien no tiene título, que sea de buena fe y con ánimos de acto de señor y dueño. Debe tener posesión durante 15 años consecutivos. Cuando se realice la demanda, se la debe hacer al último titular que está registrado, por ejemplo, en el caso de un terreno, en el registro de la propiedad, que se identifique adecuadamente el bien, o sea, la individualización del bien. Constituir un derecho real. Tenemos el usufructo, la hipoteca y la servidumbre. Usufructo. Se le entrega la titularidad de un bien a una persona, pero el uso y el goce y la disposición del bien lo tiene otro. Un ejemplo, una madre que le entrega la titularidad de una casa a su hijo, él puede vivir en ella o arrendarla, pero no puede venderla ni donarla porque la, la propiedad está en nombre de la madre. La hipoteca. Préstamo para poder financiar un bien, como por ejemplo una casa. Esta misma propiedad sirve como garantía. Por lo general, esto se pide en los bancos. Tú vas a un banco, el banco te califica, te aprueba la hipoteca, puedes comprar tu casa, pero esta misma se queda como la garantía ante un fallo, ante tu obligación. Una vez que tú cumplas con tu obligación, se vuelve completamente tuyo. La servidumbre es para satisfacer necesidades requeridas del predio dominante y se impone una limitación al dominio del predio sirviente. En nuestro Código Civil, en el artículo 859, dice: servidumbre predial o simplemente servidumbre. Es un gravamen impuesto sobre un predio de utilidad de otro predio de distinto dueño. Eh, Consiguiente, el artículo 860 dice: se llama predio sirviente al que sufre el gravamen, y predio dominante al que reporta la utilidad. Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa y con respecto al predio sirviente se llama pasiva. Un ejemplo de esto sería que, por ejemplo, para abrir un camino, de permitir a un propietario, predio dominante, usar un camino a través de la propiedad de otro predio, que sería el predio sirviente, para acceder a su propio terreno. Esta servidumbre es fundamental cuando un terreno no tiene acceso hacia una vía pública como tal. Obligaciones de dar: entregar una cosa sin transferencia de dominio. Arrendamiento: contrato por el cual se le otorga el uso temporal de un bien. Puede ser tanto mueble como inmueble a cambio de un pago periódico. Aquí entra la anticresis, que es un contrato que se le entrega al acreedor una cosa para que se pague con sus frutos. La propiedad no se transfiere al acreedor, pero éste recibe la posesión y puede explotar económicamente el inmueble como garantía de pago. El depósito. El depósito debe guardar y conservar la cosa para luego restituirla en el momento indicado.
se puede profundizar en el tema del depósito en el artículo, en los artículos del Código Civil 2116. Reglas de la obligación de dar. La obligación de dar cosa cierta comprende la de conservarla hasta que la entregue y a entregarla con sus acepciones y mejoras. Debe de conservar de manera diligente hasta que se entregue y posee el principio accessorium sequium principal. Significa que lo secundario está subordinado a lo fundamental y su destino es el mismo que lo del principal. Ejemplo, si el deudor se obliga a entregar un caballo con su montura y crías, debe entregarlo todos, ya que son accesorios naturales. Obligaciones de hacer. Según el fundamento jurídico, la obligación de hacer es aquella que tiene por objeto la ejecución de un hecho o la prestación de un servicio. ¿Cómo se interpreta esto? Es una conducta positiva que por lo general son personales. Pueden ser materiales, como por ejemplo construir, reparar o pintar algo, o intelectuales, como el asesorar o enseñar. Son in tutti personae, depende de la confianza en la persona que ejecuta la prestación. El incumplimiento que cae es que cuando el deudor no llega a cumplir con la obligación de hacer, el acreedor como tal puede pedir que se ejecute a costa del deudor o que se le dé una indemnización por el perjuicio. Al llegar a realizarse el incumplimiento, se le genera al acreedor una doble opción. Una ejecución forzosa indirecta, esto se refiere a encargar la obra a un tercero a costa del deudor. Una indemnización por perjuicio, se pueden reclamar reparaciones económicas por los daños causados. Obligaciones de no hacer. Según el fundamento jurídico, la obligación de no hacer aquello es aquello que tiene por objeto abstenerse de la ejecución de un hecho. Podemos interpretar esto, que es una conducta negativa, debe abstenerse de realizar actos que estén prohibidos o que lleguen a comprometerlo. Realiza precisamente lo que se comprometió a no hacer. Los incumplimientos tenemos que cuando el deudor ejecute el hecho que le era prohibido, entonces el acreedor puede pedir que se destruya el hecho y que a su vez se puede indemnizar el perjuicio. Para esto, el acreedor tiene varias opciones. Puede destruir o solicitar la eliminación de lo hecho de manera ilícita. También puede solicitar una indemnización por los daños causados y el restituo íntegro, es decir, volver las cosas a su estado anterior. Reglas que son comunes en estas tres obligaciones. Según el fundamento jurídico, el deudor puede responder a los perjuicios que puede llegar a causar el incumplimiento suyo, sea de dar, hacer o no hacer, salvo que este mismo pueda probar que hay un caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Cómo se interpreta esto? A través del principio general de responsabilidad contractual y la imposibilidad absoluta por caso fortuito o fuerza mayor, hechos que son impredecibles e irresistibles como un terremoto. Obligaciones de especie o cuerpo cierto. Según el fundamento jurídico, si la obligación es de entregar una cosa determinada, el deudor cumple entregando esa misma cosa. El objeto de esta obligación está completamente especificados e individualizados. Podemos interpretar esto en que en este tipo de obligaciones el cumplimiento no se puede llegar a sustituir por otro objeto. Aplica el res peri creditore, que dice que el riesgo de pérdida recae sobre el acreedor una vez que la cosa se encuentra en su disposición. El acreedor debe cumplir con la obligación aunque no reciba la cosa o la reciba deteriorada. Obligaciones de género. Si la obligación es de entregar cosas que se llegan a determinar por su género y cantidad, el deudor no se libera, sino entregando cosas de calidad media. Esto lo podemos interpretar que en este tipo de obligaciones el deudor puede elegir entre cosas que sean del mismo tipo o calidad, pero no podrá entregar cosas que sean de una calidad inferior. No se extinguen por la pérdida de un objeto específico, ya que el género como tal no desaparece. Eh, Muchas gracias. Quien se dirigió a ustedes fue Jonathan Eduardo Lucas.